En el libro de Marcos, en el capítulo 9, verso 23, Jesús le dice al padre que tiene un niño, el niño endemoniado, y que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y él viene a Jesús diciéndole: tus discípulos no pudieron. Jesús le dice: ¿hasta cuándo he de soportar esta generación incrédula? Y le dijo al padre: si puedes creer, el que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame con mi incredulidad. La escritura dice que Cristo le dijo: espíritu sordo y mudo, sal de él. Los discípulos, Virginia, estaban echando fuera un demonio que no conocían, no tenían revelación. Pero cuando Cristo ve al muchacho, identifica el espíritu que lo atormenta y le dice: espíritu sordo y mudo, sal de él. Y aquel joven fue libre por el poder de Dios. Ahora, cuando tú lees este verso, es notable que los milagros, la liberación y el bienestar de Dios es para los que creen. Por eso Cristo le dice: si puedes creer, al que cree todas las cosas son posibles. La bendición que Dios quiere para tu vida solo vendrá como resultado de creerle a Dios. La vida que Dios quiere que tú tengas solo viene como resultado de creer lo que dice las escrituras. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible caminar con Dios. Para caminar con Dios hay que tener fe en lo que Él dice. Y debemos de deshacernos y desalojar de nuestros corazones toda duda, toda incredulidad. No puedes estar lleno de Dios y estar lleno de duda. Donde está Dios no puede haber incredulidad. Debes de deshacerte, porque Satanás conoce la desconexión que provoca la incredulidad, la desconexión espiritual. Satanás sabe que donde hay duda, la mano de Dios está limitada para moverse. Así como lo oye, igual en nuestro corazón, porque así. Satanás sabe que donde Dios no es creído, Él no puede ser manifestado. Y eso está en toda la historia bíblica, lo va a encontrar. Entonces el diablo va a hacer todo lo posible por mantener duda e incredulidad en tu corazón. Es importante que entiendan que la duda será un bloqueo que te va a impedir entrar en contacto con Dios, con su poder y con sus promesas. Dios puede haberte prometido algo, y si comienzas a dudar de Él, puede terminar sin tenerlo. Está en la Biblia. Mucha gente no logró tener lo que Dios dijo que iban a tener porque dejaron de creerle a Dios. Por lo tanto, es importante alimentar la fe y no dejar debilitarse en la fe, ya que Dios trabaja a través de gente que cree en lo que dice las escrituras. Es importante analizar el por qué muchas personas en la Biblia y fuera de la Biblia nunca recibieron lo que Dios había prometido que recibieron, que iban a recibir. Cuando lees algunas historias de personas que no recibieron lo que Dios quería que recibieran, puede encontrar varias razones. Y una de ellas es la incredulidad. Dile a alguien: la incredulidad. Dile: la incredulidad. Muchas personas hoy no están obteniendo lo que Dios quiere porque han dejado de creerle a Dios. Esta incredulidad de la que les quiero hablar es mortal para todo. El poder de Dios estará cortado. La promesa de Dios estarán sin cumplir. Dios no hará lo que dijo que va a hacer donde Él deja de ser creído. La incredulidad ha sido la razón principal por la que miles han muerto sin ver las promesas de Dios en su vida. ¿Sigo paro? Israel, la generación que Moisés sacó de Egipto, los ancianos, los hombres y mujeres que vieron milagros,
que Dios sacó de Egipto a través de Moisés, la primera generación de Israel que Moisés sacó, esta generación, a pesar de ver el poder de Dios, ver la mano de Dios, al final murieron en el desierto, sin entrar a Canaán, sin ver lo prometido por el mismo Dios, que nunca falla, que es inmutable, pero que Dios no es manifestado donde Él no es creído. La mano de Dios puede cortarse, la promesa de Dios pueden quedarse sin cumplir, cuando como creyente dejamos de creerle a Dios, dejamos de actuar en su palabra. Israel, los de 20 para arriba, todos murieron en el desierto. La incredulidad fue la base principal que impidió que esa generación poseyera lo que Dios había dicho que iban a poseer. Piensen en esto, por favor, para que lo aplique a su vida. Estoy hablando de que Dios prometió a Moisés y a esta generación llevar a Israel a Canaán, y Dios no pudo, no porque no puede, sino porque Dios no se manifiesta donde Él deja de ser creído. Y esta generación, su problema principal no fue el pecado, que fue un problema. Su problema principal fue la incredulidad. Mira lo que dice la Biblia en Hebreo 3:19. La Biblia muestra allí la causa por la cual Israel no pudo poseer las bendiciones que Dios anhelaba que ellos tuvieran. A veces tomamos muy liviano el tema de la fe, pero después de la palabra de Dios, la fe es lo más importante. Dice la palabra de Dios en Hebreo 3:19, si no me equivoco, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Cuando lee este texto, es fácil ver que la causa principal por la cual esta generación no entró a la tierra de Canaán y quedaron cohibidos de las promesas de Dios, escúchalo bien, cohibidos de la promesa de Dios, no pudieron ver el cumplimiento. ¿Te imaginas que te mueras y lo que Dios dijo que te iba a dar nunca lo veas? Estoy hablando de esto. Ellos quedaron cohibidos y sin el cumplimiento de lo que Dios quería que ellos tuvieran. Murieron en el desierto, porque así muere la gente incrédula en el desierto, cohibido de la bendición de Dios, desconectado del poder de Dios, sin ver la promesa cumplirse. La gente que muere en el desierto es por no creerle a Dios. Su incredulidad forjaron un destino para sus vidas que no era el que Dios había predestinado. Y a veces nosotros estamos forjando un destino que no es el que Dios quiere. Y hemos caído en la teoría que como Dios soberano va a hacer conmigo lo que Él dijo. Aquí hay un ejemplo. Dios juró que lo iba a entrar en la tierra, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando Dios deja de ser creído, Él deja de ser manifestado. Grave es esa palabra. Dios dejará de moverse donde Él deja de ser creído. Cohibido. Un final que no era el que Dios predestinó. Desde que Dios le habló a Moisés en el monte Oreb, le dijo: este pueblo lo va a traer, lo va a entrar en esta es mi voluntad. Lo predestinó para la bendición, lo predestinó para la miel, para la leche, para la uva. Lo predestinó para buena tierra. Pero su incredulidad forjó un destino que no estaba dentro de la voluntad de Dios. Y no podemos creer la teoría que porque Dios soberano lo va a hacer. Hay una voluntad que Dios le concedió al hombre, un libre albedrío, donde el hombre decide
si se acerca. Por esa razón soy predicador, porque Dios me envía a predicar a la gente. Si Dios soberanamente va a salvar a la gente, ¿para qué le voy a predicar yo? Y si alguien me dice, tiene que predicar para salvar lo que ya Él predestinó, entonces depende de mi predicación. No, mi hermano. Hay dos caminos delante de nosotros. Dios te hace la propuesta, la decisión la tomamos nosotros. Podemos terminar con un destino que no es el que Dios determinó. La incredulidad, el dejar de creerle a Dios por circunstancia externa o interna, por sentimiento, por cosas que ocurran alrededor de nosotros, o porque nos sentamos diferente o sentimos cosas diferentes. No hay justificación bajo ninguna circunstancia para dejar de creerle a Dios. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista. No deje de creerle a Dios porque las cosas se han puesto difíciles. No deje de creerle a Dios porque un familiar dejó de apoyarte. No deje de creerle a Dios porque un pastor no está de acuerdo contigo. Vive por lo que dijo Dios. Camina por lo que dijo Dios, porque Dios tiene recompensa a aquellos que mantienen su fe en Él. Sigo paro. En el desierto murieron, forjaron su destino, un destino que no había sido predestinado por Dios. Y esto puede llegar a ser los mismos resultados para nosotros si vivimos y dejamos de creerle a Dios, si somos incrédulos. Dios quiere que tengamos sus promesas. ¿Cuánto lo creen? El cumplimiento de cada una de ellas. Que seamos bendecidos, sanados, prosperados, viviendo en la voluntad de Dios. Pero Dios estará limitado a moverse en nuestras vidas y a cumplir su voluntad si somos incrédulos. En el libro de Números 14:11, Dios le dice a Moisés: ¿por qué este pueblo me irrita tanto? ¿Por qué no me cree? Lo que dice Hebreo es lo que dijo Dios a Moisés. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a soportar sus quejas, sus murmuraciones? Me irritan. Así que no soy el único que me irrito. Él se irrita. Me irrita la actitud, las palabras de duda con las que hablan. Como puede ver, Dios se sentía mal con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no le creían. Eran incrédulos. Y esto enojó a Dios. Jesús, que es Dios en forma de hombre, creció en su ciudad Nazaret. Nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Él regresa a Nazaret y dice Mateo 13:58 que quiso sanar las personas, quiso hacer milagros, pero no pudo por la incredulidad de ellos. Como puede notar, la incredulidad te va a separar de los beneficios de Dios y de la promesa de Dios y de la voluntad de Dios. Yo soy un predicador. Yo tengo 30 años hablando con Dios, orando. Yo he escuchado la voz de Dios como escucho la voz de una persona. He tenido visiones y sueños. A mí nadie me va a mover de ahí, porque la Biblia habla de esto. Yo le puedo decir que Dios, con dolor en su corazón, no podrá cumplir con una persona lo que Él le prometió cumplir si la persona deja de creerle. Nosotros somos especiales, pero recuerden que Israel fue más especial que nosotros. Y Dios dejó que murieran en el desierto porque no tenían fe. Su incredulidad le impidió a Dios moverse a su favor, a favor de ellos. Jesús quiso hacer milagros, sigo paro, y no pudo hacerlo en la ciudad natal.
porque no le creyeron. Piensa en esto. Piensa a Jesús caminando en la tierra frente a un enfermo y no poderlo sanar porque no creían, y tener que retirarse y decir vámonos que aquí no creen, y irse a donde le creían. Y el poder fue manifestado no donde Jesús estaba, sino donde estaba la fe, creyéndole a Jesús. Piensa en esto, por el amor de Dios. Recuerde que yo estoy de su parte y que yo lo que quiero es llevarlo a que entienda un principio que le va a ayudar a disfrutar los beneficios de Dios. La fe es importante. La incredulidad es un enemigo. Cuando Pedro camina sobre el agua, ¿recuerdan eso? ¿Lo recuerdan? Comenzó a caminar sobre el agua, a flotar sobre el agua. Era un acto sobrenatural, violando la ley aún de la gravedad. Estaba caminando sobre el agua. Era un milagro. Era el poder de Dios lo que hacía que él andara sobre el agua. Pero Dios, pero sucedió un problema. Comenzó Pedro a mirar los vientos y la tormenta, como le pasa a algunos de ustedes, o como le está pasando en estos días, que han dejado de mirar a lo que Dios dijo para mirar lo que dice una noticia. Yo estoy de su parte. Yo no necesito predicar un mensaje de que no me van a deportar. Mi necesidad no es esa. Yo estoy predicando el mensaje que Dios quiere. Porque el diablo quiere que dudes de lo que Dios dijo que quiere hacer contigo. Miró el viento, miró las olas, miró las imposibilidades, y comenzó a dejar que su corazón se llenara de duda. ¿Y esto qué sucedió? Que Pedro comenzó a hundirse. En el momento que entró la duda, los pies de Pedro se hundieron. Por favor, ponga atención. No dice que cuando el poder se fue, el poder nunca se le fue a Pedro. El poder estaba allí, pero el poder quedó inmóvil, inhabilitado, sin función, porque Pedro dejó que a través de sus ojos entrara duda. Puede ser que el poder de Dios esté inmovilizado en usted, y usted trabajando para que Dios le dé poder, y Dios lo que le está diciendo es que tenga fe. Gracias por su entusiasmo. Pedro dejó de andar sobre el agua. No cuando Cristo se fue, porque Cristo siempre estaba ahí. Dejó de andar en el agua con Cristo al lado. Piense esto, piénselo, analice, use su cerebro, use su mente, sea un ser pensante. Jesús estaba al lado de él y se hundió delante de quién. Hebreo dice que por él, para él y en él fueron hechas todas las cosas. Que el universo fue hecho a través de Jesús. Él es el creador del sol, de las estrellas, de la galaxia, del universo. El creador del mar, de todo, del viento. Y delante del ser más poderoso del globo, del universo, de la tierra, Pedro se hundió con Dios al lado. Pero usted puede entender, o tengo que explicarme mejor. Se hundió con Dios al lado. ¿Por qué? Porque dejó de creer. Las circunstancias le hicieron dudar. Lo que sentía, lo que miraba, lo que oía, el viento soplando, lo que miraba, lo que oía, y comenzó a hundirse con Dios al lado.
¿Qué eso le dice a usted? Que usted no se va a hundir. Pedro se hundió con el ser más poderoso al lado, porque dejó de creer. La Biblia nos muestra que el principio de la fe nos mantiene conectados con el poder de Dios. No podemos estar llenos de fe y llenos de duda al mismo tiempo. O hay fe o hay duda. Donde no hay fe, no hay poder de Dios, no hay cumplimiento de la voluntad de Dios. Yo quiero animarte hoy. Ten fe en Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo cuando le dan la noticia de que su hija de 12 años había muerto? Toda esperanza de Jairo se cayó. El panorama cambió. La posibilidad de que su hija se sanara se esfumó. Ya estaba muerta. Jairo bajó su rostro, comenzó a alejarse del maestro para no molestarle. Y el maestro se viró y le dijo: Jairo, no temas, tu hija vivirá. Jairo volvió a creer. Jesús es la fe andante. La fe viene ¿por qué? Pero si lo que yo oigo no es la palabra, ¿qué tendré? Si conecto mis ojos a las cosas que habla el mundo y mis oídos, no puedo tener fe para creer. Señores, la Biblia nos ha enseñado que el secreto del poder es la fe en Jesús, en Dios. Desde Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo casi muerto. Todo estaba contrario a él, pero él mantuvo su fe en Dios. Noé, confiar en hacer un arca cuando nunca ha llovido. 120 años. Nunca había llovido. Esto es fe. Es caminar sin evidencia. Es hacer maletas para viajes sin papeles. Es salir a buscar una casa para comprarla sin el dinero. No porque una motivación, una emoción mía, sino porque ha habido una previa revelación y una comunión del Espíritu, una comunicación del Espíritu Santo a mi espíritu. Si lo que Dios te está mandando a hacer es fácil, entonces no necesita fe. Si lo que Dios te está diciendo que va a hacer contigo es posible hacerlo tú, no es de Dios. Las cosas que Dios te manda a hacer para ti son imposibles, pero no para tu fe. Ten fe en Dios y en sus palabras. Sigo paro. Jesús le dijo a un hombre: ten fe en Dios. Dios quiere librarte, sanarte de toda aflicción, librarte de toda depresión. Sigo paro. Pero necesitas tener fe. Ahora, no puedes tener fe en lo que no conoces. Hay un salmo que dice: en ti confiaron los que conocieron tu nombre. El conocimiento acerca de Dios te da fe. Aumentas la fe. ¿Y cómo adquiere conocimiento de Dios? Meditando en tu mente, leyendo un libro, es leyendo la Biblia. Todo el conocimiento que necesitas de Dios está aquí. ¿Tú sabes cuál es el problema, Dayana? Que lo decía Tele Osborne. Yo lo entendí. Por eso esta gente eran sorprendentes. Él dijo: Jesús a mí se me apareció una mañana, literal, flotando en el aire. Vi sus ojos, vi su rostro, y me habló y me dijo: ve a predicar.
Me dijo, yo no cuento casi estas visiones. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la gente comience a buscar las visiones y deje de buscar la palabra. Nosotros estamos esperando tener un sueño para poder creer lo que dice la Biblia. La generación de hoy es muy emocional. Muy emocional. Necesitan que venga un africano de África que le diga que Dios lo va a prosperar, porque no creen lo que Juan escribió: amado, deseo. Entonces vivimos por emoción, por visión, por revelación y no por la palabra. Esta Biblia es todo lo que yo necesito para conocer a Dios. Las visiones vendrán, porque yo soy un hombre de visión, de sueño y de éxtasis espiritual. Pero no podemos sustituir la palabra de Dios por emoción. No tienes que sentir fuego. No tienes que sentir piel de gallina. No se sana el que siente, se sana el que cree. Tú no te sanas por sentir, tú te sanas por creer y después puedes sentir. Tenemos que caminar por esta bendita palabra. Sigo, paro. Yo vine a decirte: ten fe en Dios. Dios quiere librarte. Jesús vino a tres cosas: salvarte, sanarte y liberarte. Son las tres principales cosas que Cristo vino a hacer: salvarte, sanarte y liberarte. Fue lo que Él hizo. Y esa misma palabra, sanar, salvar y liberar, es la misma palabra en griego. Significa lo mismo. Cuando habla de salvación, habla de sanidad, lo mismo. Si Jesús no hubiese venido, estuviéramos mal. Satanás tenía el dominio de la muerte, de la enfermedad. No lo dice Lucas. Vine a sacar a los presos. Satanás no quiere que se hable la verdad de la Biblia, porque donde hay desconocimiento, hay oscuridad. No hay acceso a la voluntad y al poder de Dios. Yo he estado rogando a Dios que me hable de ir a algún país, alguna ciudad, porque yo en mi corazón anhelo abrí una campaña por 4 días enseñando todos los días esta palabra. Porque yo sé el poder de una semilla que hace un granjero. Labra la tierra y entra la semilla. Él tiene fe que va a cosechar. ¿Por qué? Porque él sabe que va a cosechar. ¿Por qué? Porque sembró. Mire, búsquelo en todas las partes que quiera. No hay nada más poderoso que la siembra. Nada más poderoso que la siembra. Porque el que siembra tarde o temprano va a cosechar. Y Jesús dijo que la palabra es una semilla. Quiero que vean conmigo y termino el Salmo 107. Quiero que vean esto. En el verso 17, quiero que todos tomen su Biblia, su iPad, lo que sea, léanlo. Léanlo. Quiero que lo lean conmigo. Salmo 17, perdón, 107, 17. ¿Qué dice allí? Miren eso, por favor, léanlo. Fueron afligidos. ¿Quiénes? Los insensatos. ¿A causa de qué? Del camino de qué? De su rebelión y a causa de su maldad. ¿Por qué fueron afligidos? ¿Por qué fueron enfermos y afligidos? ¿Por causa de qué? De su rebelión y por causa de sus maldades.
estaban enfermos como consecuencia de la rebelión. Próximo verso, mire qué hermoso. Sus almas abominó todo alimento, dejaron de comer, estaban tan enfermos que ya no comían. Y llegaron hasta la puerta. ¿De qué? El próximo verso le va a encantar. Pero en sus angustias, y Él los libró de sus aflicciones. Próximo verso. Envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. A eso vino Cristo. Los insensatos éramos nosotros, los rebeldes éramos nosotros, los pecadores éramos nosotros, pero clamamos, y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, envió su palabra, y su palabra lo sanó y lo libró de todas sus ruinas. Déjame ayudarte. No puede esperar sentir para declararte sano. Tienes que hacerlo por fe. ¿Envió qué? Quiero terminar con esto. ¿Envió qué? ¿Envió qué? ¿Envió qué? 3 puntos importantes. Primero, el pecado, la rebelión hacia Dios trae consecuencias malas. 3 consecuencias, Virginia, trae la rebeldía, la rebelión y el pecado: perdición, enfermedad y atadura. Los demonios entran por 3 formas. El miércoles se lo digo: enfermedad, perdición y atadura. Nadie podía librarnos. Ninguno de los corderos que sacrificaba Aarón podía librarnos. Clamaron y Jesús tuvo que venir. Y Él dijo: yo he venido para que tengan vida. Ahora quieren que yo predique que la sanidad pasó, que los milagros pasaron, que ya no hay demonios, y le han puesto nombre científico a los demonios, porque el diablo quiere que la humanidad siga atada, cuando Cristo vino para que tengamos vida. Cualquiera se puede enfermar, sea por ataque demoníaco, sea por un descuido de no cuidarse. Cualquiera nos enfermamos y podemos morir enfermos, pero hay promesa para nosotros. De ti y de mí depende si tomamos esa promesa o decidimos irnos. Voy a terminar. El verso dice: por causa del camino de rebelión y a causa de sus maldades. Esto nos muestra la aflicción, la enfermedad no es puesta por Dios, sino que muchas veces es el resultado del pecado, de la rebelión. Fueron rebeldes y fueron afligidos. Número 2, aunque estaban allí, clamaron a Dios y Él lo libró. Eso es lo que puede encontrar en este verso. A pesar de la rebelión y el pecado, en su angustia clamaron a Dios y Él lo libró. Él lo libró. Y me atrae mucho la atención lo que dice el verso: llegaron hasta la puerta de la muerte. Pero clamaron a Dios en la angustia y lo libró de la aflicción. Dejaron de comer. Significa que estaban tan enfermos que la comida ni le entraba. El estómago se les cerró. Tenían algún tipo de enfermedad, algún tipo de cáncer en el estómago. No podían comer, no podían alimentarse, no aguantaban la comida. Estaban con un diagnóstico desahuciado. Estaban en la puerta de la muerte. Estaban en la puerta de la muerte. Ya era para irse. Desde ahí, desde la puerta de la muerte, miraron hacia arriba. Y cuando clamaron, Él envió una palabra que los sacó. ¡Ja! Alguien alaba a Dios. La liberación de ellos vino como respuesta de la búsqueda de Dios y el clamor de fe. El clamor de fe trajo a Dios
Y me gusta eso, a la puerta de la muerte. En otras palabras, su condición era terminal. Un cáncer terminal, una enfermedad terminal. No había vuelta atrás. Estaban en la puerta de la muerte. Su caso no tenía ninguna esperanza. Si lo amplificamos para esta generación, el doctor no podía hacer nada por ello. Lo habían desahuciado. Le quedan 15 días para que mueran. Su cáncer terminal, su diabetes no tiene retroceso. Usted morirá. Hay que hacerle diálisis y ya usted no sale de esto. Estaban en la puerta de la muerte. Estaban muriendo. Y desde allí, desde ahí, clamaron a Dios. Estaban casi muertos, pero clamaron a Dios. No sé qué tan difícil esté tu vida, qué imposible se ve. Ellos estaban en la puerta de la muerte, pero Jehová lo libró. Y creo que Dios está interesado en extender su mano, su misericordia hacia ti. Y hoy puedes salir de la puerta de la muerte. ¿Cuál fue el método que usó Dios para sacarlo de la puerta de la muerte y sanarlo? ¿Cuál fue? No fue un ángel. Dios usó un método y es el que usa ahora. Envió su palabra. Envió su palabra. Envió su palabra. Hey, hay alguien que pueda decir su palabra es todo lo que necesito. ¿Sabe qué dice el original? Autorizó, dio una orden. Sus órdenes son inmutables. Envió su palabra. Ahora lo conecto con Hebreo. Nos habló de muchas formas en la antigüedad, con ángel y con profeta, pero ahora nos habla por su Hijo. Este salmo tuvo cumplimiento cuando lo dijeron allá, y tuvo cumplimiento hace 2000 años, y tiene cumplimiento hoy. Afligido, menospreciado, en la puerta de la muerte, de pronto apareció un joven caminando en Jerusalén. Bajó del desierto, entró al templo en Belén y dijo: está sobre mí el Espíritu, porque me ha enviado. Qué casualidad que se parece a ese salmo. Me ha enviado a abrir la cárcel de los presos, a sanar los quebrantados de corazón, a darle vista a los ciegos. Cristo es la respuesta de toda sanidad y milagro y liberación. Entonces, te amo, Jesús. Él vino para librarnos de toda aflicción, para darnos vida, por cuyas heridas y por su llaga fuimos sanados. Y está sobre mí el Espíritu de Dios. Y a este Jesús yo Dios, por todos los lados te da que 2 más 2 son 4. Por todos los lados te dice que Jesús vino para que tengas vida. Que el diablo quiere que tú te mueras, pero Cristo quiere que tú vivas. Y ahora nos habla a través del Hijo. Ahora la voz de Dios está en el Hijo. La voluntad de Dios fue revelada por el Hijo ahora. Él habló por ángeles, Él habló por profetas, pero ahora nos habla por el Hijo. Y el Hijo dijo: ponga las manos a los enfermos y se sanarán. El Hijo dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Lo que el Hijo dice es la voluntad del Padre. Lo voy a dejar aquí. ¿Sabe lo que dijo el Hijo? El diablo tiene que estar arrastrándose como culebra. Sama. No importa cuántos brujos maldigan, conmigo está el Hijo. ¿Sabe lo que dijo el Hijo?
Ay, papá. El hijo dijo: como el Padre me envió a mí, yo los envío. El Padre envió al Hijo y el Hijo me envía a mí a sembrar la palabra, a predicar la palabra, y esa palabra lo va a sanar, lo va a salvar y lo va a librar. ¿Sabe cuál es el problema? Que como crecimos oyendo que fulano tuvo visiones, estamos esperando una para creer lo que el Hijo dijo. Ese es el problema de la iglesia pentecostal en su mayoría. No, cuando Dios me hable en un sueño, entonces yo me muevo. Bueno, pues bota la Biblia entonces. ¿Para qué tiene la Biblia? ¿Para qué sirve la Biblia entonces? Si tú estás esperando que Dios te hable en sueño, ¿esta Biblia qué? Alaba lo que reina. Iba a predicar 30 minutos, pero no puedo. Es que alguien tiene que tener conciencia. Alguien tiene que despertar al conocimiento del Hijo. No, cuando me habla un profeta, venga y me llame por nombre, yo voy. ¿Y la Biblia para qué la tiene? Es bueno los profetas para confirmar, para direccionarte al Espíritu Santo. Y le confirmo porque el profeta ese, un hombre de Dios, le digo a Pablo, el dueño de este cinto él estaba dando una dirección y los hermanos: no vaya, Pablo. Pablo dijo: yo estoy ligado en espíritu. Dios te reveló eso, pero Dios me dice a mí que tengo que ir. Alábalo, alábalo. Yo quiero ser como Pablo, alábalo. Como yo los envío a ustedes, como el Padre me envió a mí. Wow. Yo los envío a ustedes. Así que yo estoy aquí porque me envió el Hijo. Tres cosas van a suceder aquí. Él vino a salvar, vino a sanar, vino a liberar. Envió al Hijo. Y no me quiero ir más porque hay más todavía. Si queremos hablar del Hijo, que de lo que quiero hablar pronto, conociendo a Jesús. Ay, 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 ay. El que lo sostiene tiene dos. Jesús es tanto Dios como hombre. En toda expresión tú lo vas a ver. Alguien tuvo que ayudar. El que dice la Biblia que por él se sostiene el universo, alguien tuvo que sostenerle la cruz. Tanto hombre como Dios me sostiene en la cruz, pero yo sostengo el universo. Yo quiero conocer a Jesús cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Es tanta la verdad que estoy hablando de que Él es la palabra enviada, que Juan dijo: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo se hizo y habitó entre nosotros. Aleluya. Dios envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. El método, el medio, el sistema que usó Dios para salvarlos, librarlo y sanarlo fue su palabra. No hay otro. No hay un poder mágico. Su palabra. ¿Y qué envió Dios aquí hoy? Su palabra. Quiero recordarte que la palabra de Dios creó y gobierna el universo. La palabra de Dios es lo más poderoso en el mundo. Dios envió su palabra y lo sanó. Y como le dije, la traducción dice: con solo una orden lo sanó a todos. El medio que Dios usa para salvar, sanar y liberar es a Cristo. Y Cristo es su palabra. Cuando Jesús le dio instrucción, y termino, a los discípulos le dio estas instrucciones.
Capten esto. ¿Qué usó Dios en el Salmo 110, 107, 17 y 19? Su palabra. ¿Qué envió Dios para librarlo, salvarlo, sanarlo? Sacarlo de todas sus ruinas, que estaban a punto estaban en la puerta de la muerte ya para llevarse al diablo. ¿Qué envió Dios para sacarlo de ahí? ¿Qué te está dando Dios ahora? Esto está tan afinado, la Biblia es tan perfecta. En cualquier traducción, la idea siempre es la misma, la concordancia es la misma. Que cuando Cristo envió a los discípulos, como el Padre lo envió a él, cuando Cristo vino a la tierra, ¿cuál era su mensaje? Arrepentido, porque el reino de los cielos ha llegado. Hablaba la palabra del reino. Cuando mandó a los 12 a hacer milagros y a sanar enfermos, la Biblia dice que le dio esta instrucción: y yendo ustedes, prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego que prediquen, que ya enviaron el medio por el cual Dios hace cosas, sanen a los enfermos, limpien los leprosos, resuciten los muertos y echen fuera los demonios, porque de gracia recibieron de gracia. Es la palabra la que trae la sanidad, la limpieza, la resurrección de los muertos, la expulsión de los demonios, y todo se centra en la palabra. Quiero terminar con esto, en la palabra. Antes de ello ver milagros, resucitar muertos, sanar los enfermos, echar fuera demonios, limpiar los leprosos, ¿qué es lo primero que lo mandaron a hacer? Id y predicad diciendo. Primero es la palabra. Ten fe en Dios. Mira, las cosas de Dios muchas veces no encajan con tu lógica. Y no van a encajar con el razonamiento humano. Dios me puede mandar a hacer cosas a mí que a ti no te va a mandar a hacer. El problema es que tú criticas lo que Dios me mandó a hacer porque no te cuadra. No lo entiendes. ¿Qué razonamiento tiene que darle un palo a una roca va a sacar un río de agua? ¿Te imaginas una cámara allí grabando para burlarse de Moisés rompiendo la roca? Mira, fe es creer y actuar en lo que dice la Biblia. La Biblia. La sanidad ha estado en el Antiguo Testamento. El primero en sanidad, o uno de los primeros, fue Abraham. Bien, ahora escucha esto y termino. El general Naamán tiene lepra y le dicen que en Israel hay un profeta que está conectado con Dios y que él puede regresar a su casa sin lepra. Naamán tiene fe para ir a Israel porque tuvo que tener un momento, un punto de fe, tuvo que creer. Porque moverse de Siria, de donde estaba, y ir a Israel es porque él creía en lo que la sierva le había dicho y que iba a venir limpio. O sea, tenía fe hasta cierto punto. Él llega donde está Eliseo. Le pongo la historia corta. Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, porque Eliseo sabe que él no necesita conectarse con Eliseo, que él lo que necesita es una palabra. Así que Eliseo no pierde el tiempo con estar diciéndole que cómo se llaman, que de qué familia vienen. No, tú viniste por una palabra. Pero Eliseo no sale a saludarlo, y esto como que lo ofende. No se parece a la cananea que no se ofendió. Él se ofendió. Y le dice Eliseo: vete al Jordán, un río sucio, que no se ve cristalino como los ríos de Damasco. Y le dice: vete y sumérgete 7 veces. 7 veces. Y ese es todo lo que debe de hacer. La fe de Naamán se corta. ¿Por qué? Por 2 cosas. Se siente ofendido y no entiende el por qué tiene que sumergirse 7 veces.
Entonces la falta de conocimiento te corta la fe. Te voy a decir de esta forma: él se enoja y se va. Los siervos que andan con él le dicen: pero mi señor, si te hubiese mandado el profeta a hacer algo grande, ¿no lo hubiese hecho? Sí. ¿Qué te cuesta bañarte 7 veces? En esta historia yo lo veo de esta forma. Eliseo representa a Dios. Los siervos somos nosotros, que estamos tratando de convencer a Naamán de que cree en la palabra que dijo Eliseo. Nosotros somos los que estamos entre Dios y Naamán. No estamos aquí para avergonzar a Naamán. No estamos aquí para decirle tú eres malo. Estamos aquí para decirle haz lo que dijo el Señor. Naamán de mala gana obedece. Sabe que la fe está muy ligada con la obediencia. Fe es obedecer la Biblia, caminar en ella. Naamán se sumerge 7 veces. Sobrenaturalmente su piel queda como un niño. Póngame atención ahora. Ahora sí que este es el postre del mensaje. Cuando tú ves esto, ¿sabes lo que tú quieres hacer? Tú quieres que aparezca un profeta que te diga, que te zambulla para tú creer que te va a sanar. Espérate. ¿Por qué Dios tiene que usar ese método? Porque Eliseo no tiene esto. Eliseo no tiene un libro inspirado por el Espíritu Santo. Así que Eliseo depende de la voz de Dios en su interior o voz audible. Tú y yo podemos escuchar la voz de Dios, claro que sí. Pero ya nosotros tenemos la revelación. No, espérate. Porque el problema es que la gente no quiere creer en la Biblia. Y han sustituido la Biblia por visiones. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, vamos a esperar que Dios me hable como le habló Eliseo para yo decirte lo que debe de hacer. Eliseo tenía que depender obligatoriamente de la voz de Dios, audible. Por cierto, esta es la voz de Dios, pero escrita. No es más poderosa la audible que esta. Porque por este que tú te estás salvando, por este que tú vienes a la iglesia, por este que tú crees que va para el cielo. ¿A quién Dios aquí le ha dicho en voz audible que se va para el cielo? Muy poco. Pero ¿quién ha leído aquí que va para el cielo? Entonces creemos la Biblia para una cosa y para otra no. Aleluya. Recuerda que esta es la que te enseña, esta es la que te enseñó que tú puedes oír la voz de Dios. Ahora, Eliseo no tiene el libro que tú tienes. Dios habla audible, yo lo he escuchado y puede seguir hablando y sigue hablando. Entonces, oye la instrucción del Espíritu Santo. Dile que se sumerja 7 veces y él está sano. Ya. No sintió Eliseo nada, no había corriente, no había culto de alabanza, de oración, no había nada. Solo Dios habló, ya, se acabó. No puede esperar sentir a Dios para creerle a Dios. Voy a terminar y me voy. Estoy predicando largo para no orar corto. ¿Por qué? Porque a veces oramos largo pero sin conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces él hace esto: vete, sumérgete. Y él se sana. Su piel se limpia así, en menos de 5 minutos. Gracias, Señor. ¿Cuál fue entonces la clave? La palabra de Dios revelada a Eliseo. La obediencia de Naamán fue el secreto del milagro. La palabra de Dios revelada a Eliseo, dicha a Naamán, y Naamán no sintió la palabra, no sintió nada. Estaba enojado, se quería ir, pero de pronto le hace caso a los siervos. Sin sentir nada, dice: vamos, el profeta dijo que lo hagamos. Ahí es que está el punto, que en la obediencia a este que está el asunto. Se sumerge y a la 7ª vez está limpio. Búsquele lógica a eso. No,
Si se va pensando en el tiempo, se vuelve loco porque en fracciones de 5 minutos lo limpió. El agua del Jordán no limpia, porque yo fui y me bañé, a mí no me limpió. Tampoco sana. No es Jordán. No es como las religiones que quieren tomar y que agüita del Jordán y vendértela. Llévatela que te va a sanar. El agua sobre la que Cristo se bautizó hace tiempo que ya esa no existe. Así que no es el Jordán, no es el método, no es el hombre, no es la mano del hombre, es la palabra y la obediencia a la palabra. La revelación, y termino, la revelación de la voluntad de Dios y la obediencia, Virginia, a esa revelación de la voluntad de Dios es el milagro. Esa es la clave. Lo voy a repetir. La revelación de lo que Dios dijo que hicieran y la obediencia haciendo lo que Dios dijo que hicieran produjeron la piel limpia, y es lo que va a producir que un cáncer desaparezca, que un ciego vea, que a alguien que le falte la mano se le cree. No hay límite. Ahora, el detalle es que no necesito ahora ser como Eliseo para saber lo que Dios quiere. ¿Cómo yo conozco lo que Dios quiere? ¿Qué método tenemos para conocer lo que Dios quiere? Muéstrame, ¿cuál es el método? Porque ahora nos habló por el Hijo, y el Hijo me dio instrucciones. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Espero que este mensaje le haya servido a alguien. Hasta que no conozcamos cuál es la voluntad de Dios, no tendremos nada en qué basar nuestra fe. Hasta que no conozcamos cuál es la voluntad de Dios, no tendremos en qué basar la fe. El problema es que queremos conocer la voluntad de Dios a través de un profeta. Dormíme temprano para ver si tengo un sueño y conozco su voluntad. Su voluntad está aquí. Ahí. Especialmente en el Nuevo Testamento, porque ahora nos habla por su Hijo. Dios le bendiga. Espero que el más sabio y el menos sabio hayan entendido mi mensaje. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes enviar tu petición de oración o tu donación a nuestro ministerio, Impacto de Gloria, a la dirección que aparece en pantalla. Para más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.juancarlosharrigan.com.